Bienvenidos hermanos y bienvenidas hermanas para que juntos estudiemos un tema más del yugo desigual con los incrédulos. Esta es la tercera parte y lleva como título Concordia. Cuando hay acuerdo entre dos personas, sobre todo esposo y esposa, sus corazones laten al unísono. Ellos sienten que en sus corazones hay armonía porque hay concordia. Brincan y saltan al mismo tono, mientras que si no la hay, que si no hay concordia, que si no hay armonía, parece como si latieran desacompasados. Han perdido el ritmo o el compás, lo cual equivale a una arritmia musical, es decir, es el corazón incapaz de moverse al ritmo de la otra parte, de cómo va latiendo el otro corazón del compañero o la compañera. No van sus corazones al mismo ritmo. Cada uno va con un compás diferente. No hay sinfonía. Y con razón, la palabra concordia, hermanos, que es la que estamos estudiando, la palabra concordia es el griego sinfónesis, de donde proviene nuestra palabra en español sinfonía, que significa con sonido o con tono agradable y el mismo tono de voz, con armonía en términos más amplios. También en español tenemos la palabra acorde, que se usa para la guitarra, el piano, etc. Y tiene la raíz en la palabra latina cor, que significa corazón. Entonces, cuando sus corazones no laten al mismo ritmo, es porque no hay armonía o no hay concordia. Y en vez de la armonía, pues hay lo contrario, que es la discordia, que puede traducirse como corazones separados. Algunas interpretaciones o algunas tradiciones dicen que la discordia es como si metafóricamente yo arrancara el corazón de la otra parte. Cuando yo soy el que siembra la semilla de la discordia, entonces es como si yo le arrancara a la otra persona su corazón, metafóricamente. Porque hoy en día ha cambiado el significado, pero no deja de ser gravoso el hecho de que haya discordia. Entonces, corazones separados. ¿Por qué? Pues porque recuerden ustedes, hermanos y hermanas, que el prefijo dis significa cortar, significa separar. Y luego el sustantivo cor significa corazón. Por lo tanto, la discordia es corazones separados. En esta etapa de la vida matrimonial hay gritos, hay manotazos, uno grita al otro a pesar de que estén físicamente a 1 metro de distancia. Se gritan porque tal es la discordia que se sienten lejos el uno del otro y creen que solo alzando la voz él o ella se van a hacer oír. Varón, piensa en esto. ¿Por qué mi mujer me grita? En vez de que tú le levantes la mano y le digas no me grites, recapacita y acércate a ella, abrázala y dile no me grites, no estoy lejos de ti, aquí estoy, cerquita, corazón con corazón, saltando al mismo ritmo. No conviene pues que en la unión de un matrimonio los cónyuges o los esposos vivan en discordia. Tenemos siempre que vivir saltando al mismo ritmo con una armonía y con una clara concordia. La palabra recuerdo en español también tiene la raíz cor, que significa corazón. Pregúntate, ¿cuáles son los recuerdos anidados en el corazón del incrédulo? ¿Cuál es el recuerdo que tiene el corazón del creyente? Bueno, podemos decir que el creyente
tiene su memoria cargada de recuerdos de Dios y de su palabra, una gran cantidad de himnos, muchos textos bíblicos, hermosos paseos con jóvenes y señoritas cristianos, recuerdos de la familia, todos yendo a la iglesia, los devocionales en el hogar, con el papá como sacerdote de su hogar, él o ella creyente no escuchaban del papá palabras obscenas, pero ahora las escucha muy seguido de la parte no creyente. El no creyente tiene una gran cantidad de recuerdos en su memoria que te daría náuseas tan solo de conocerlos. La palabra cordial es otra palabra que tiene su raíz en cor, que ya hemos insistido, significa corazón. Bueno, entonces la palabra cordial es el corazón cordial. Y fíjense que corazón cordial se le llama al dedo que está entre el dedo índice y el dedo anular de nuestras manos. Es el dedo corazón, por la creencia de los griegos de que ese dedo llegaba directamente al corazón. Pero también un ejemplo más, y perdonen que sea muy redundante, ¿no? También tenemos una muela que se llama muela cordial, que es la muela del juicio. Su raíz etimológica también es cor, de cordial, pero está asociada con un adjetivo que en latín es cordatus, que significa juicioso. Entonces, vamos a ser más claros. Lo que llamamos la muela del juicio, realmente otros la conocen como muela corazón. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre el juicio y el corazón? Bueno, esta curiosa relación entre lo que es la sensatez y el corazón, cuando existe entre ambos concordia, es cuando hay una sensatez que se da a conocer, que se expresa con un corazón cordial, con un corazón que tiene concordia con la otra parte. Entonces, cuando en ambos existe concordia, es cuando hay cordialidad. Recuerden ustedes, la palabra cor significa corazón, pero cordatus es un adjetivo que significa juicioso, esto es en latín. Así que guarden ustedes ahí en su mente, en su corazón, esta curiosa relación entre la sensatez y el corazón, cuando en el matrimonio, en sus corazones de los integrantes del matrimonio, existe entre ambos concordia. Pero lo contrario, hermanos, también es una metáfora muy parecida a lo que es el dolor de muelas, ¿no es cierto? Cuando sentimos un dolor tremendo de muelas, es cuando es semejante más bien a cuando hay discordia con la compañera o con el compañero. Bien, entonces recordamos que el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 6, versículo 14 y versículo 15, en esta tercera parte de lo que es la reflexión acerca de la concordia, el apóstol está interrogando, o sea, más bien preguntando, y nos dice de una manera inductiva, para que nuestra respuesta sea negativa, nos pregunta, ¿qué concordia Cristo con Belial? Absolutamente ninguna tenemos que responder. De la misma manera, ¿qué concordia entre un cristiano y una persona incrédula? No hay concordia, la respuesta es negativa. En esta tercera vertiente, la cual hemos dicho nace en el corazón, en la mente y voluntad de Dios, desde el instante en que naciste de nuevo. Durante todos
toda tu vida, durante toda tu vida de soltero o de soltera, eh, has tenido en tu corazón ese don del Señor, esperando el día en el cual, si es la voluntad de Dios, Él se complazca en unirte en yugo de igualdad con otro creyente o con otra creyente. En este día, el cual se ha de manifestar con mayor profundidad e intensidad las riquezas de ese don, repetimos, llevamos ya el don del compañerismo, llevamos ya el don de la comunión y ahora estamos viendo el don de la concordia. Entonces es cuando Dios los une en yugo de igualdad, cuando se va a ver con mayor profundidad e intensidad las riquezas de ese don. Porque entonces, hermano, hermana, tú y tu compañero o tu compañera serán una sola carne conforme al propósito expansivo de la vida biológica. Las vertientes que ambos recibieron de Dios, o ríos, si ustedes quieren llamarle, o corrientes de agua que ustedes recibieron de Dios, se unen con el propósito de Dios para el matrimonio, formando un solo río o afluente de aguas cristalinas, aguas limpias de toda vileza, para iniciar la aventura del matrimonio. Primero fueron las vertientes del compañerismo. Hemos insistido en esto para que se nos quede bien grabado en nuestra mente y corazón. Seguido a la vertiente del compañerismo viene la vertiente de la comunión. Ahora es el momento de reflexionar en la vertiente de la concordia. El apóstol induce a la respuesta negativa de sus lectores cuando pregunta ¿y qué concordia Cristo con Belial? Tenemos que responder que ninguna. Y al responder que no hay ninguna concordia, hermanos, es porque tenemos que reconocer también nosotros que si estamos a punto de unirnos en yugo desigual con un inconverso o con una no creyente, entonces ya de antemano tenemos que reconocer que no hay ninguna concordia. El apóstol Pablo está siendo retórico en sus interrogantes. ¿Qué compañerismo la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Por qué? Pues por la naturaleza de las aportaciones que cada uno de los asociados realiza. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Es impensable que pueda haber comunión entre la luz con las tinieblas que representan el conocimiento de Dios, la luz. La luz es la verdad del conocimiento de Dios y las tinieblas son la mentira y la oscuridad del pecado. ¿Quién es Cristo y quién es Belial? Bueno, los cristianos sabemos quién es Cristo, pero ¿qué les parece si vamos a invitar a tres personajes del Nuevo Testamento para que ellos, con sus propias palabras, nos describan a Jesús? Pero también vamos a preguntarle a una de esos personajes, le vamos a preguntar quién es Belial. Entonces, vamos a llamar a Manaén. Manaén es el que se crió junto a Herodes el tetrarca. Esto lo dice Hechos capítulo 13, versículo 1. Y vamos a llamar a Juana mujer de Cusa o mujer de Chuza, que este Cusa fue intendente de Herodes, es decir, mayordomo en el palacio, y su esposa Juana fue una fiel seguidora de Jesucristo. Esto lo dice Lucas capítulo 8, versículo 3. Bueno, Jesucristo es lo máximo, dice Manaén. Ninguna generación, ni la pasada, ni la presente, ni la futura, van a conocer a alguien como Jesús. El nazareno, como le decían sus amigos, era a todo dar. No se andaba con dobleces ni hipocresías. Sabía lo que quería.
Era todo un tipazo. Supimos de sus luchas contra el diablo, y si ustedes quieren llamarle Belial, está bien, porque en nuestra época así se le conocía al diablo. Se le conocía también con el nombre de Belial. Así era conocido y ustedes pueden llamarle a Belial. De hecho, déjenme decirles que la Biblia Peshitta, que es la versión en arameo de la Biblia siriaca, la Biblia Peshitta traduce en 2 de Corintios 6:15, traduce qué concordia, Cristo y Satanás. Así lo traduce. ¿Por qué? Porque los traductores estaban muy al tanto de que en la época de Jesucristo Satanás era Belial. Muy bien. Decimos que supimos de Jesús cuando fue llevado al desierto por el Espíritu, después de haber sido bautizado, pero fue precisamente cuando él fue tentado por Satanás. Ahora bien, Jesucristo no era un Adonis, no era un tipo guapo, como pudiéramos decirlo así físicamente, pero su rostro tierno revelaba una paz interior y un control y dominio de sí mismo que por eso era muy atractivo. ¿Y cómo no? Si en sus ojos, esos ojos te permitían ver su alma, pura, diáfana, transparente. Vamos a preguntarle a Juanita. Juanita, ¿cómo conociste a Jesús? Juana no decía más que solo me miró unos segundos. Sentí la dulzura y profundidad de su mirada. Empequeñecí de tal forma que mi espíritu se agigantó. El cielo se enrolló y vi su gloria. El tiempo dejó de ser. El espacio se desvaneció. Pude ver lo invisible. Esta realidad dejó de ser y él, Jesucristo, permaneció incólume, erguido, recio, majestuoso. No tuve necesidad de palpar, porque lo intocable se apoderó de mí, como si yo hubiera sido diseñada para albergar en mi corazón lo insondable de su verdad divina. Lo invisible llenó todos mis espacios. Me sentí llena, como si hubiera puesto en mí de su plenitud. Esa vida plena de Jesucristo me la compartió. Solo dije en un gemido, toma mi vida, Señor. Sigue diciendo Juanita, oí un cántico nuevo, celeste. Mi corazón lo vio todo. Mi fe aspiró en un solo instante, en un abrir y cerrar de ojos, el aroma de las flores celestiales, los prados de la ciudad celestial, y derramé lágrimas como nunca en mi vida hasta vaciarme. Y ese espacio que quedó vacío en mi corazón fue ocupado por Él. Él lo llenó todo. A partir de ese día, Juanita fue transformándose más y se dedicó en cuerpo y alma a seguir a Jesucristo. Algunas muchachas sí lo seguían por su atractivo, dice Manaén. Y cómo no, si en sus ojos podían sumergirse hasta la más profunda pureza de su alma. Diáfano, transparente y santo, pero lo respetaban. Su mismo espíritu las convencía de que no buscaran en él un amor como hombre. Su misión fue más sublime y gloriosa que un terrenal amor. Hay quienes lo relacionan emocional y físicamente con María Magdalena. Son gente que no conoció su misión al ser enviado a este mundo. Su tierno corazón sufría al ver las multitudes como ovejas sin pastor. Discretamente con la manga de su manto secaba un par de lágrimas. Las muchachas más cercanas se daban cuenta, y su amor hacia él
crecía admirablemente. Su rostro, tierno y apacible, revelaba una juventud candorosa, pero al mismo tiempo firme, un perfil, un carácter varonil con mucha firmeza. Su cuerpo esbelto, continuó Manaén, de buena estatura, reflejaba muchas millas de caminar, y la mesura en su alimentación, muy sana por cierto, ni un gramo de grasa tenía en exceso. Y ahora preguntemos, ¿quién era Baal? Vamos a llamar a María Magdalena, de quien sacó 7 demonios. María llamada Magdalena, así lo menciona Lucas capítulo 8, versículo 3. Dice, Cristo Jesús, el Señor de los señores, no tuvo que ver nada con Baal ni con Belial. Lo confrontó, eso sí, una confrontación plena y valerosa para arrebatarle las almas que él vino a salvar. Yo fui una de esas almas, poseída por 7 espíritus malignos. A veces me hacían vivir en cuevas. Las personas que me conocían trataban de ayudarme, pero yo tenía una fuerza extraordinaria que nadie me podía sujetar, y de mi boca salían blasfemias, profanando el santo nombre. Nadie me podía dominar, y siempre de día y de noche andaba de cueva en cueva. Me atormentaban en corrupción de la carne. En la exterior, en mi carne, en mi cuerpo exteriormente, yo conservaba mi hermosura y mi juventud llena de gracia y belleza, pero por dentro se apoderó de mí el alma hedionda de Belial. Yo mismo olía esa hediondez, aunque mi exterior es hermosísimo, con un talante lleno de gracia y dignidad incomparable en toda la tierra. Así que yo estaba llena de soberbia y arrogancia. El orgullo y la vanidad me hacían necia y despreciable. Nada que ver con la humildad de Jesús, quien sacó de mí esos demonios. Prosigue Manaén. Yo pregunto, ¿por qué sus seguidores querrían forzar una concordia que no existió ni existirá entre Cristo y Belial? ¿Por ignorancia? ¿Por amor a la novia? ¿Por amor al novio? ¿O por desobediencia? Continuamos nosotros con el estudio. Es como tratar de unir los corazones de la santidad y pureza con lo vil y profano. Es inimaginable. Sin embargo, eso es lo que hacen los creyentes cada vez que se unen en yugo desigual con los incrédulos. Seguramente es tiempo de objetar y decir que en la práctica la parte incrédula ha llegado a convertirse a la fe del Evangelio y que muchas veces hasta se consagra más que la otra parte que conoció primero la fe de Jesús. Hermanos, hermanas, acepto la objeción, pero no otorgo ningún ápice de razón ni soslayo lo que para la palabra de Dios y cuando lo escribió el apóstol Pablo era una desobediencia. Si la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual, hermano, tú que casas a las parejas, olvídate de casar a una persona creyente con una persona incrédula, porque estás solapando su desobediencia. Y esto no agrada a Dios. Ese matrimonio va a ir al fracaso o al sufrimiento extremo. Sí, efectivamente, como pueden objetar algunos, pasado el tiempo, la parte no creyente
en muchos casos ha llegado a convertirse y en muchas ocasiones también son personas más fieles al Señor y a la iglesia que la otra parte que los llevó a escuchar la palabra de Dios. Pero cuántos sufrimientos, cuántas cosas tuvieron que soportar en tristezas, lágrimas y a veces hasta las pérdidas o las enfermedades en los seres queridos. Dios no se contradice a sí mismo. La desobediencia es desobediencia y no hay obediencia a medias. La obediencia a medias, repito, es desobediencia. Dios es bueno y su misericordia es grande. La historia de David lo constata. Su relación con Betsabé fue reprobada por Dios por haber tenido David en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo y lo peor, menospreció a Dios. Es cierto que de esa relación con el tiempo nació Salomón, pero cuántas lágrimas derramaron él y Betsabé y todo el mal que Dios levantó sobre la casa de David. Lean ustedes por separado la historia esta de David y Betsabé en el segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12. Así que esta no es la regla, a que Dios tenga misericordia a pesar de la desobediencia de la pareja al unirse en yugo desigual. Esto no es la regla, es la excepción, porque Dios, de quien quiere, tiene misericordia. No está obligado a ser misericordioso con todos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Este texto o palabras como estas pueden leerlas en el libro de Job, capítulo 4, versículo 8, el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 8 y por supuesto Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice la palabra de Dios. Desde los más remotos años, los padres enseñaban a sus hijos pidiéndoles mucha atención hacia sus palabras y con gran amor decían: Hijo mío, pon mucha atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón. Proverbios 4, 20, 21 al 20 y 23. Y decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Seguimos insistiendo en reiterar, en ser más enfáticos en la importancia de guardar el corazón. ¿Para qué? Para que el corazón albergue el don de la concordia que viene de Dios. Porque acuérdense que la palabra concordia significa el mismo corazón o corazón que tiene una sintonía, primeramente con Dios, por supuesto, pero también con la otra persona con la cual ha contraído matrimonio. ¡Qué figuras tan hermosas! Todas las palabras atendidas se convierten en sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida, que se almacena en el corazón, al cual había que guardar muy bien, porque de él brota como un manantial la sangre que es la vida. La concordia entre Cristo y sus hijos se debe a que han guardado y atesorado el conocimiento de la verdad. Es decir, nosotros somos seguidores de Jesucristo y como tal estamos conociendo más y más a nuestro eterno Salvador. Pero, ¿qué de Belial? Belial es el ángel que no quiso llevar el yugo con Dios. ¿Por qué? Porque no quiso vivir en sumisión, no quiso vivir bajo el mismo yugo de nuestro Señor. Era un ángel pleno de hermosura, pero si se quedaba uncido al Señor, se sentía como si estuviera cautivo y atrapado, y como él, muchos se sentían en esa situación, por lo que fue desechado
con miriadas de ángeles que se hicieron demonios. Belial es el padre de mentira, el usurpador, el enigmático ser que se rebeló contra Dios y él desechó con arrogancia el perdón de Dios, diciéndole: no necesito tu perdón, no necesito nada de ti. Belial es el enemigo de tu alma, el que desea tu perdición a cambio de ofrecerte el amor de un hombre o de una mujer, con un cuerpo hermoso, pero con un corazón del cual brota la perversidad de la boca y la iniquidad de los labios. Sus labios, muy deseables, pero inicuos, son bocas codiciables como frutos prohibidos que emanan vileza. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Recordemos que concordia Cristo con Belial, ninguna. Entonces vamos al grano. Concordia es un solo corazón. Cuando eres soltero, tú y Cristo son un solo corazón. Pero cuando te unes ya en igualdad de yugo con otro creyente igual que tú, entonces el corazón de ambos es un solo corazón con Cristo. Pero si tu pareja o tu compañera o compañero es incrédulo, entonces él tiene un solo corazón con Belial, ¿sí? Y entonces contigo no hay concordia. ¿Por qué? Porque no hay sinfonía, no hay afinidad cordial. Luego entonces, ¿por qué vamos a desordenar lo que Dios ha establecido en orden? Lo que Dios ha dicho y ha pedido de su corazón, de su voluntad, del designio de su voluntad, ha dicho: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, hermanas, no conozco a ninguno que se diga ser hijo de Dios, que viva en desobediencia a la palabra, que no sea quejumbroso por la falta de felicidad. Y lo peor, cuando platican con uno y le dan a uno a entender que cómo sufren y que ese hombre o esa mujer son el puritito demonio. Entonces, ellos, lo peor es que culpan a la otra parte cuando saben hasta en lo más superficial de su corazón que lo que cosechan es lo que sembraron con su desobediencia. En Proverbios capítulo 17, versículo 14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. La figura se toma del gran estanque o depósito del que las ciudades orientales a menudo dependían para el suministro del agua. El comienzo de la lucha entre la pareja por la discordia y por la falta de concordia se compara con la primera grieta que se abre en el montículo de dicho depósito. Al principio son unas pocas gotas de agua, pero al cabo de un tiempo toda la masa de agua que estaba almacenada se vierte con verdadera furia. En Proverbios 6:14 dice que su calamidad vendrá de repente. La semilla de la discordia es sembrada por el hombre malo, pero también la semilla de la discordia es sembrada por la mujer mala. El libro del profeta Amós hace la gran pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ya vimos que la palabra acuerdo también lleva la raíz cor, que significa corazón. Y por supuesto que la pregunta es inductiva, te induce a la respuesta negativa. Absolutamente no. Dos no podrán andar juntos si no estuvieran de acuerdo. En cualquier diccionario, hermanos, que ustedes puedan leer, van a encontrar ustedes muchas palabras que tienen que ver con el corazón.
Y vieran ustedes cómo ayuda para analizar más la frase del apóstol Pablo cuando dice que concordia Cristo con Belial. Solamente quiero reiterarles y quiero repetir a ustedes, hermanos, que en la palabra de Dios se le da ciertos nombres que tienen que ver a Belial, pues, a Belial se le dan ciertos nombres que tienen que ver con la arrogancia, con el señor de orgullo, con el hijo del infierno. Son nombres que aparecen, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 17, en donde se usa la palabra ganancia, pero es una ganancia corrupta, es una ganancia mala vida. Y luego también en Isaías capítulo 30, versículo 5, en Job capítulo 21, versículo 15, en Jeremías 7, 8, no van a encontrar directamente la palabra Belial, pero van a encontrar sinónimos de la palabra Belial, que significa el de ganancias corruptas, el desobediente o el rebelde. Discordia, leímos nosotros en Proverbios 6:14, que es sembrada por el hombre malo. Y dice la palabra de Dios, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras. ¿Y quién creen más, hermanos? Pues nada menos ni nada más que el que siembra discordia entre hermanos. Así que por todos lados vemos en la palabra de Dios que la discordia no agrada a Dios de ninguna manera. Por eso el apóstol Pablo dice que concordia Cristo con Belial. Ninguna. ¿Por qué? Porque no puede haber concordia entre Jesucristo y Satanás. Pero por lo mismo también entre un creyente y una incrédula, o una creyente y un incrédulo, tampoco puede haber concordia. ¿Y qué es lo que sí va a haber? Pues va a haber discordia, porque el no creyente o la no creyente son los que son guiados por Satanás para sembrar la semilla de discordia. El testigo falso que habla mentiras, esto es aborrecido por Dios, y el que siembra discordia entre sus hermanos. Muy bien, pues ya casi hemos de terminar, pero quiero agregarles un dato muy importante. Estamos hablando de la palabra yugo, y el yugo, por supuesto, está totalmente relacionado con la palabra servicio. Tú no le pones el yugo a unos bueyes y los llevas a la playa a descansar. No, los pones en el campo para que aren, para que jalen la tierra y para que trabajen y vayan al mismo ritmo, y son bueyes que conservan la misma estatura. ¿Por qué? Porque si uno es más alto que el otro, se jalan entre ellos y entonces se dañan los cuellos donde es la cerviz, donde va el yugo. Entonces, el yugo nos ilustra el servicio. Bueno, precisamente el yugo en igualdad es lo que Dios utiliza en los cristianos para que le sirvan. Este servicio debe ser en la misma sintonía de un corazón cordial. ¿Por qué? Porque juntos caminan, juntos terminan las tareas, terminan las jornadas del ministerio. Tú escuchas la voz de Dios, Él también la escucha. Tú escuchas del amor de Dios, tú también escuchas de ese amor. La dirección
del Señor por su Espíritu Santo los guía a ambos y les da la pauta en su diario actuar, caminando a la misma velocidad, al mismo ritmo, sin que ninguno de los dos sufra atraso, y juntos van caminando marcialmente, marchando, rítmica, vibrante, siguiendo al capitán, sin que uno se adelante ni el otro se atrase. En sus vidas hay sonoridad, hay plenitud en amor, gozo, paz. La gracia de Dios los inunda, ejecutan cada uno la nota musical, colocándose en la huella del ejemplo que las pisadas de Jesús han dejado para ellos. Primera de Pedro 2:23. Aun cuando las dos personas, él y ella, sean creyentes, portan el yugo que exige de ambos armonía. Los dos son receptores que dependen del mismo transmisor que es Jesucristo. Los dos sirven con intensidad al mismo Dios y Señor de ellos. Adaptación, proceso que exige de ambos tolerancia. Vienen de diferentes familias, diferente educación, diferentes hábitos, pero en vez de repelerse, han de ser inteligentes para adaptarse en entendimiento, porque ambos son hijos de Dios y tienen el mismo Espíritu de Dios. Leen la misma palabra y ambos tienen la mente de Cristo. Los dos han de llegar a la meta y disfrutar el galardón. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Hermanos, pues la respuesta a la pregunta del apóstol Pablo, ¿qué concordia Cristo con Belial? Todos, al unísono, tenemos que responder ninguna. Así que no te unas en yugo desigual, porque en vez de haber concordia en tu matrimonio, va a haber discordia. Y uno de los significados de la palabra discordia, metafóricamente, es arrancar el corazón. Que Dios te bendiga, hermano, y que este mensaje sirva para edificar tu vida y que el Espíritu Santo te guíe a tomar las mejores decisiones